Soy Cynthia Seinfeld. Llevo unos buenos 35 años casada con la arquitectura. En realidad, mi acercamiento a la arquitectura empezó en el colegio. Yo tenía ahí un profesor que nos enseñaba diseño arquitectónico desde muy chicos, cosa extraña en un colegio, y él era de la uni y en un momento dado preguntó si queríamos ir a la uni. Éramos de toda la promoción de 75 personas, 4, y nos llevó a la uni. Yo tenía 11 años y ahí fue cuando decido estudiar arquitectura. Y hoy me pregunto, ¿qué sabía yo a los 11 años para haber decidido estudiar arquitectura, ¿no? Yo tenía una idea como un poco más romántica de esta relación del arte que a mí me gustaba, y probablemente como era buena en matemáticas, yo pensaba que era un buen mix y que la arquitectura iba a estar bien para mí. Bueno, así empecé. Estos fueron mis inicios en la arquitectura. Creo que además también siempre estuve muy relacionada en el colegio con el arte. Hacía muchísima escultura y cerámica, este tema de moldear del barro, de poder tocar con las manos, siempre fue algo que me gustó muchísimo, me acercó muchísimo. Y yo creo que por ese lado entré a la arquitectura. Fueron años tremendamente difíciles porque fueron años de terrorismo. En la misma universidad, por ejemplo, había actividad y básicamente no habían muchas alternativas. Teníamos la UNI, que era una excelente universidad, pero que en época del terrorismo estaba tomada, digamos, por estas actividades, igual que la Villarreal de alguna manera, y la única universidad privada era la Ricardo Palma, así que ni siquiera había que pensar, era la Ricardo Palma a la que íbamos la gente de mi generación a estudiar. Digo que en realidad fueron años muy difíciles porque inclusive me toca a mí salir de la universidad. Yo salgo de la universidad en el año 89, todavía con todo el tema y todo el movimiento terrorista dentro del país, con temas económicos tremendamente duros. Y pasan muchísimos años, o sea, el piso pagado por mi generación fue tremendo, porque en realidad han pasado 8, 9, 10 años hasta que hemos comenzado realmente a diseñar. Antes era gracioso porque decíamos, oye, si te llega un baño, hazle 10 cortes, 9 elevaciones, míralo de arriba, de abajo, porque realmente era complicado. Entonces fueron muchos años de trabajar en cosas menores, remodelaciones, acercarme al arte. Y realmente cuando comienza recién a haber trabajo es que empiezo a trabajar de la mano, y esto ya es para fines del siglo pasado, ¿no? Entonces sí hubo, digamos, una larga trayectoria para finalmente poder hacer lo que más me gustaba. Mientras tanto, además, estuve haciendo cosas ad hoc relacionadas, pero realmente no era lo que me apasionaba, ¿no? Del todo, digamos, fue un aprendizaje, por supuesto. Pero cuando puedo comenzar a hacer arquitectura me doy cuenta que eso me llena enteramente, ¿no? A pesar de las dificultades de ser un arquitecto por todos lados, ¿no? Primero, con mis orígenes, yo estoy acá en realidad porque mis abuelos escaparon de la guerra. Entonces yo tengo abuelos ucranianos, lituanos, y tengo mi abuela rumana, ¿no? Ya todos fallecidos. Entonces tengo estas raíces, pero de las que todavía no he logrado conocer realmente. Lo que conozco de ahí es más por la escucha constante a mis abuelos, pero que además hablaban un poco del tema porque salieron en una circunstancia muy, muy crítica, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, también tengo una relación, digamos, cultural, religiosa con Israel debido a mi religión. Sin embargo, hace muchos años que no tengo contacto, y yo te puedo decir que en realidad cuando he comenzado de manera muy individual, hace muchísimos años, a tener contacto con trabajos de arquitectos, me interesó y empecé en realidad a indagar en la arquitectura latinoamericana. ¿Por qué? Porque me interesaba en realidad comenzar a entender la problemática y la visión que se tenía desde Latinoamérica, que era lo que yo sentía más cercano a mí, y cómo había esta cultura
de alguna manera también regionalista y no solamente global. Me interesaba este tema más regional, este tema de cómo la arquitectura sí responde a ciertas condiciones particulares, no solamente del lugar, sino también de la cultura, de la cosmovisión o de la visión que se tiene desde la idiosincrasia misma. Y comencé así a descubrir un montón de arquitectos latinoamericanos, y de ahí paso ya a conocer a otros arquitectos, y que me llama mucho la atención que no necesariamente he seguido a los arquitectos que les llamamos los Star Systems, sino que yo los he ido descubriendo, ¿no? Por ahí descubrí a unos arquitectos italianos, Aires Mateus, que lo descubrí un poco indagando, a los hermanos, y veo que mucho de lo que comienzo a experimentar como un tema que me interesaba era cómo se trabaja este tema del vacío, el espacio y el contenedor como formas de habitar, ¿no? Que pueden dar además esta capacidad de calidad de vida. Y conforme comienza a pasar el tiempo, en realidad me comienza a interesar muchísimo más la arquitectura, que se convierte en una arquitectura más cercana a lo humano y a cómo brindar calidad de vida a través de esta. Bueno, considero que he bebido de mucha gente, sin lugar a dudas he bebido de mucha gente, o sea, decir lo contrario sería una gran mentira, porque creo que he logrado de esa manera, estudiándolos, te vas nutriendo, los vas leyendo y vas comenzando a abrir los ojos y decir, caramba, o sea, hay pensamientos paralelos que son interesantes. También leer, por ejemplo, a ciertos críticos, no solamente latinoamericanos, sino también españoles, por ejemplo, de arquitectura, y que además critican la arquitectura latinoamericana, también de alguna manera comienza a permitirme entender no solamente la arquitectura en el momento que estoy viviendo, sino qué es lo que pasa anteriormente, ¿no? Y cómo comienza a evolucionar la arquitectura y las miradas, además desde, muchas veces en Latinoamérica, desde preceptos, conceptos, ideas que se cuajan en realidad décadas atrás, 2, 3 décadas atrás, en Europa o en Estados Unidos, y que tienen un proceso y que acá se adaptan de alguna manera simplemente no bajo el mismo proceso, sino bajo una mirada propia que no necesariamente responde al nacimiento de esas ideas, pero que tiene, digamos, su evolución, ¿no? Definitivamente creo que con el tiempo y con todo este bagaje mis ideas han ido cuajando, mis ideas han ido de alguna manera evolucionando también, ¿no? Siempre me interesó muchísimo el abordaje del trabajo de Aires Mateus, por ejemplo. Siempre me interesó muchísimo, y ahí estoy hablando de Europa, ¿no? Pero de una Europa muy relacionada de alguna manera con el pensamiento latinoamericano. Álvaro Siza me parece magistral en la manera tan sencilla, pero en la manera como aborda a la vez de manera tan compleja la arquitectura, con todos estos intersticios. Me parece, digamos, una arquitectura como muy madura. Jamás podré relegar definitivamente la influencia que recibimos todos en nuestra época de Le Corbusier, que me parece que para su época fue un visionario tremendo de la arquitectura, ¿no? No así del urbanismo, digamos. Me parece que inclusive hoy por hoy en Lima, hablo de Lima, no del Perú, en Lima seguimos viviendo un poco esa falencia, ese gran problema que trajo un urbanismo universal y además dividido de acuerdo a funciones, que lo vemos porque la gente está acostumbrada a que no le pongan una bodega al lado de su casa porque le malogra, digamos, el costo al que pueda vender su casa, ¿no? O sea, eso me parece alucinante, pero esto nos muestra cómo realmente
estas influencias vienen y no se adaptan de la mejor manera muchas veces, ¿no? Pero, bueno, el Le Corbusier, dentro de arquitectos latinoamericanos, por lo menos en su momento, tomé contacto con la arquitectura de Alberto Kalash. Me interesa mucho no solamente el trabajo proyectual, sino también la investigación de Fernanda Canales. De pronto hay varios arquitectos chilenos que me parecen súper interesantes. Por ejemplo, Max Núñez, que tiene una arquitectura muy particular, muy madura. Yo logré en algún momento conocerlo a él y estar en contacto con él muy corto tiempo. No sé, tendría que seguir pensando, pero digamos que por ahí voy, ¿no? Cuando estudiábamos, la relación más fue con el posmodernismo y con algunos arquitectos como los Five, el grupo de los Cinco, estaba Stirling. Obviamente que siempre había este contacto con Le Corbusier, con Frank Lloyd Wright, con Mies van der Rohe, ¿no? Pero en realidad los descubro cuando comienzo a viajar. O sea, cuando entro a una obra de Louis Kahn, su biblioteca, ¿no? Cerca a Boston, me pareció alucinante. O sea, ya conocer esto de primera mano ya era absolutamente distinto, y entonces involucrarte con la arquitectura ya era distinto, conocer obras de Le Corbusier de igual manera, ¿no? Pero esto creo que nace poco a poco ya con la formación que vamos tomando posteriormente y de manera individual, ¿no? Yo te diría que mientras estuve en la universidad, yo creo que fue importante lo que recibí de la universidad, pero no fue para nada suficiente, y creo que había muchas falencias, pero era lo que tocaba en el momento como universidad. Vuelvo a repetir, o sea, recibí una formación increíble, por ejemplo, al que yo considero mi mentor, Juvenal Baraco, ¿no? Pero todo lo que venía paralelo, toda la formación paralela, que es básicamente este tema cultural, no era tan rico, ¿no? Y me doy cuenta ahora cuando enseño, ¿no? Que en realidad la formación y este bagaje cultural, que no solamente es un bagaje arquitectónico, es fundamental para poder crecer como arquitecto, poder crecer como persona, poder crecer como una escucha constante, ¿no? O sea, esa sensibilidad que se necesita realmente para hacer una arquitectura consciente desde el reconocimiento de condiciones, antes que desde, digamos, esta idea un poco que nace desde el ego, que hay que sacarse de yo quiero hacer lo que yo quiero. Sí, uno hace lo que uno considera, pero uno hace lo que considera desde el reconocimiento, como digo, de todos los factores y condiciones que se tienen cerca, ¿no? y que son importantísimos. Cuando yo salí, mi única experiencia de la mano con otro arquitecto fue con Franco... ¿Se me fue? Vela. Fue con Franco Vela, a quien además aprecio muchísimo, porque considero que es un arquitecto que siempre se ha alegrado mucho del reconocimiento o de los, digamos, de los logros de otras personas, ¿no? Entonces, muchas veces me ha tocado estar con él en ciertos concursos en donde la barra de Franco Vela era tan bonita que la verdad es que lo sentía tan cerca, nunca se lo he dicho, y fueron 3 meses que trabajé ahí. Y luego decido comenzar a trabajar por cuenta propia, y pasan 8 años haciendo proyectos menores, ¿no? Hasta que me llega la posibilidad de comenzar con la arquitectura. Pero yo te diría que para mí ha sido una batalla constante el poderme hacer en la arquitectura, porque no tenía, en ese momento no tenía familia de arquitectos, no tenía tampoco contactos, digamos, que me pudiesen llevar, y yo siento que me he labrado paso a paso con el trabajo constante, con la dedicación que he tenido en la arquitectura, ¿no? En realidad ha sido una experimentación muy bonita,
porque yo ya venía con toda esta formación de Seinfeld Arquitectos. Creo que además en Seinfeld Arquitectos hemos hecho como un laboratorio de prueba y error, de un montón de temas que nos han ido interesando, desde el tema del habitar, que el habitar es un tema que a mí me interesa muchísimo, ¿no? El habitar, el hábitat también, y con ello lo relacionado, que puede ser lo urbano, el paisajismo, etc. Y en algún momento, que es en el 2012, me junto con amigos de la universidad, que son Juan Carlos Burga y Jorge Draxel, y decidimos meternos, después de no vernos años, decidimos meternos en el concurso que hubo para la Universidad de la UTEC, que fue un concurso internacional, que si mal no recuerdo hubo 80 presentaciones, digamos, que se hicieron, y tuvimos la gran suerte de tener la visión de lo que queríamos hacer y quedamos dentro de los 5 finalistas. Esto inclusive nos permitió tener una relación con las arquitectas Grafton, que habían venido para acá y que también estaban sustentando sus proyectos. Entonces, a partir de ahí, como que naturalmente se comenzó a dar concursos y se comenzó a dar además una serie de posibilidades, y sobre todo empezamos a través de, digamos, de abordar concursos conjuntamente. Entonces, como yo ya tenía formado esto de Seinfeld, dijimos, ok, nos vamos a juntar. Estábamos en la misma oficina decidimos que teníamos a Tándem Arquitectura, con Juan Carlos, con Jorge, pero a la vez cada uno desarrollaba sus propios proyectos, que eran proyectos de menor escala. Por ahí Juan Carlos tenía más temas museográficos, Jorge quizás un poco más de paisaje o de, en fin, de otros tipos de trabajo, y yo seguía con todas estas indagaciones que eran muy propias. Entonces yo no quería perder esa parte. Y entonces fue como muy rico, y eso nos permitió estar juntos, no revueltos, y cada quien también con lo suyo a la vez, ¿no? En nuestra época fue muy complicado hacer una maestría debido a las dificultades. No había trabajo, la gente se iba a vivir afuera. Entonces, realmente no tuve oportunidad de hacer una maestría, y es algo que siempre me pesó mucho, me pesó muchísimo, y me pesó muchísimo además no haberlo hecho afuera. Pero llega un momento que decido hacer la maestría, no solamente porque estaba enseñando, la verdad que no fue por eso. Eso fue, digamos, una necesidad más, pero siempre pensé que me debía a mí este estudio adicional. Y entonces empiezo una maestría. Definitivamente pues a esa edad ya no podía yo salir y tenía familia, entonces hago esta maestría en la uni. Todavía no se habían abierto las maestrías que hay ahora, y la hago en vivienda, porque me interesó siempre mucho el tema de la vivienda, pero el tema de la vivienda desde cómo lograr una vivienda de calidad a pesar que no hubiese, por ejemplo, un presupuesto que pudiese solventarla. O sea, no estaba interesada necesariamente en el tema de una vivienda de gran escala, etcétera, sino que me comenzó a interesar en ese momento, y por eso llevé la maestría, la vivienda, digamos, que podía llegar a la gente necesitada y que no tenía vivienda en ese momento. Y por otro lado también la vivienda comenzaba a tomar este cariz de una vivienda desarrollada ya por el privado, ¿no? A partir, digamos, de este programa de Mi Vivienda, que engloba a una serie de programas, y que dentro de la producción mucha gente comenzó a pensar que el hecho de simplemente dar una vivienda, no necesariamente cualitativa, sino cuantitativa, ya era aportar. Y yo entendía que en realidad este tema no iba por ahí. Entonces, justamente un poco antes de este acercamiento con la maestría, habíamos tenido la oportunidad de desarrollar una vivienda muy pequeña para alguien que había perdido su casa en Cañete con el terremoto, y habían pasado 7 años y no se había logrado absolutamente nada, no habían logrado ni siquiera algún tipo de ayuda del Estado. Entonces armamos un grupo multidisciplinario
y a través de esta vivienda, que tratamos de que sea una vivienda reducida, una vivienda con materiales mínimos, una vivienda por autoconstrucción asistida. Además lo metimos a un estudio, yo estando en la Universidad de Lima, en el IDI, que es el Centro de Investigaciones, para comenzar a estudiar de qué manera podíamos incorporar el tema de las energías limpias, porque estaba en una zona donde los recursos medioambientales nos lo permitían. Entonces, desde esa perspectiva, comienza a interesarme el tema de la vivienda. A partir del tema de la vivienda, desarrollo la maestría y a partir de la maestría desarrollo una serie de investigaciones que tienen que ver, y con las que sigo trabajando, que tienen que ver con cómo la conformación física del entorno inmediato a la vivienda, llámese equipamiento, llámese vías peatonales, espacios públicos, que por lo general en la vivienda ya no son del todo públicos, sino que son de usos públicos, pero son de carácter privado, ¿no es cierto?, porque están cerrados y no hay un acceso libre y democrático al espacio, pero existe el espacio y se dan ahí relaciones. Llámese también espacios de transición que permiten, digamos, un control social, una serie de temas que alrededor de la vivienda permitían una serie de usos del espacio y de relaciones humanas. ¿Qué pasa? Que en ese momento comienzo a pensar, ok, si yo analizo solamente las características arquitectónicas, no voy a saber cuál es la implicancia y cómo esto incide directamente en la vida de las personas. Entonces, busqué unas variables que tuviesen que ver con la medición de las relaciones sociales. Entonces, a partir de ahí, comienzo a repensar la vivienda de interés social, sobre todo cuando es colectiva, y cómo se puede hacer para dignificar la vida, cómo se puede hacer para poder desarrollar la vivienda desde una mirada, desde el conocimiento, que no significara necesariamente mayores costos, porque en el momento que tú le hablas al cliente de esos mayores costos, se asustan, simplemente dicen, ah, no, esto no me va a dar. Y es cierto, techo propio da para, digamos, realmente costos muy, muy ajustados, mi vivienda quizás un poco más holgados, pero había que hacer un trabajo. Entonces, a partir de ahí, he empezado con una serie de temas académicos en términos de charlas, de acercamientos con, por ejemplo, constructoras para explicarles estos temas, ¿no? Y ver de qué manera podemos incidir positivamente, a la par que también obviamente buscando desde los proyectos que hacemos de la oficina también se pueda generar estas mejoras. El problema es que muchas veces es ir contracorriente. Todavía hay muchísima enseñanza que hacer al respecto y todavía hay muchos cambios de paradigmas que lograr en ese tema. Entonces, ¿cómo me desarrollo en la oficina? Muy metódicamente, soy muy, muy metódica. Mezclo un poco este tema, digamos, relacionado con lo académico desde las investigaciones que hemos realizado. También nos hemos metido a investigar, cada vez que tenemos un proyecto investigamos materiales, investigamos el tema de sostenibilidad desde la más amplia acepción, porque para mí la sostenibilidad habla de una sostenibilidad medioambiental, cultural, económica, social, familiar, etcétera, ¿no? Vamos desarrollando proyectos a la par que está este tema de la búsqueda de acercamiento con gente que está desarrollando vivienda. Hoy por hoy estamos tratando de armar un centro para el desarrollo de la vivienda con un par de socios que no son arquitectos. Uno es un constructor de vivienda de techo propio, básicamente, y mi otro socio tiene que ver con acercamientos y temas de conocimiento profundo sobre la vivienda de interés social, digamos, también sobre acercamientos a diferentes, digamos, al Estado, a diferentes ministros, etcétera, para ver cómo se puede gestar desde ahí, digamos, mayores facilidades para la vivienda de interés social. Por otro lado, también generamos un contacto con Hábitat para la Humanidad, que es una ONG con las que hemos estado colaborando a través de diseños y a través de
repensar un poco cómo se puede hacer este tema. Pero eso no es lo único que hacemos y desarrollamos. Obviamente que desarrollamos otro tipo de proyectos también. Hemos desarrollado, por ejemplo, siempre buscando dentro de la vivienda tipologías distintas, una vivienda temporal, que es una vivienda con una serie de servicios que permiten una vida mucho más colectiva, por ejemplo, ¿no? Hemos desarrollado y hemos entrado en concursos relacionados con facultades para universidades. Hemos tenido la suerte de desarrollar la facultad, el complejo académico en la Universidad Católica en la que enseño actualmente. Hemos desarrollado otro tipo de arquitecturas que en realidad siempre tipologías distintas son posibilidades de repensar la arquitectura, hoteles, comercio, en fin. Entonces está mezclado de alguna manera, ¿no? Y por otro lado también enseño en la universidad, enseñé 7 años en la Universidad de Lima, ahora paso al 4º año de enseñar en la Universidad Católica. Lo he hecho por invitación inicial del arquitecto René Pollone, que lo invitan a formar un equipo para el primer año de arquitectura, por donde pasaran todos los alumnos, de tal manera que todos recibieran el mismo conocimiento y las mismas posibilidades, digamos, de aprendizaje. Me invita a ser jefa adjunta del primer ciclo, que estoy liderando ahora mismo. En ese sentido, siempre estamos en contacto con el equipo, viendo cómo mejoramos, cómo afiatamos, cómo afianzamos, y cómo vamos perfeccionando la enseñanza de los alumnos que recién salen del colegio y que nos tocó además los primeros años durante pandemia. Fue un reto impresionante, pero se logró. Y finalmente ya te regreso a la presencialidad, ¿no? Y creo que es bien complejo enseñar arquitectura. Yo enseñé 2 años con Juvenal Baraco, cuando casi había salido de la universidad. Fueron 2 años nada más. Tuve ahí un tema con la voz, me quedaba muy rápidamente afónica y decidí dejarlo porque había momentos que no tenía voz para poder dar clases. Y después de muchos años, en el 2011 probablemente, creo que en esos años se gestaron muchos cambios a nivel de mi quehacer en general. Tuve acercamiento con la Universidad de Lima, en realidad fui a conversar con Quique Bonilla, con Enrique Bonilla, que estaba encargado de la Escuela de Arquitectura, y fue una conversación libre y en ese momento él me ofrece: Cintia, ¿no quieres entrar a enseñar? Y en realidad siempre me sentí que yo tenía esa vocación y que me gustaba enseñar, y que me gustaba compartir y que me gustaba de alguna manera poder entregar todo lo que de alguna manera uno va recibiendo, ¿no? Es una forma como de agradecimiento a la vida, de agradecimiento a lo aprendido. Entonces empecé a enseñar ahí y él después me ofreció un taller vertical que fue realmente una experiencia súper enriquecedora y complejísima, porque de pronto me vi expuesta a organizar un taller vertical que iba desde 3er ciclo hasta 9º ciclo, ¿no? Que no lo hubiese podido realizar si es que no hubiese tenido al equipo que tuvimos y que constantemente nos nutríamos en conversaciones, en discusiones. Fue realmente una experiencia muy rica. Salgo de ahí porque a la vez estaba terminando mi maestría y estaba desarrollando mi tesis y me di cuenta que uno no puede ser una superwoman porque tenía el trabajo, las 2 oficinas, la maestría, la tesis, enseñaba y tenía la familia que a duras penas las veía, y esto fueron 2 o 3 años. En realidad fue muy duro, no puedo decir menos. Entonces decidí salir de la universidad, tomarme las cosas con un poco más de calma y dedicarle a esta investigación que estaba haciendo, que además decidí hacer esta investigación porque me interesaba de qué manera después podía yo aportar hacia la vivienda, inclusive desde el diseño, desde la enseñanza de lo que yo pudiese transmitir luego y desde el diseño mismo, ¿no?
Y bueno, luego que ya esto se cuaja, sustento justamente antes de la pandemia, y sigo con la investigación, sigo nutriendo todo el tema de la investigación, tengo este acercamiento con la Universidad Católica de manera consciente. Yo quería entrar porque me parecía súper interesante, pero es realmente René quien me convoca, ¿no? Es René quien me convoca y, bueno, muy agradecida con él, ¿no? Porque la experiencia que hemos tenido y el equipo que hemos formado, del cual tú también formas parte de este primer año, en realidad creo que está siendo una experiencia maravillosa, ¿no? Nuevamente, con un equipo maravilloso que venimos cuajando y venimos trabajando y venimos aportando. Ya este va a ser el 4.º año. Mira, yo creo que ya no existe más el arquitecto que se queda sentado en su estudio esperando que el trabajo le llegue. Eso terminó hace mucho tiempo, desgraciadamente, y yo creo que, en efecto, el arquitecto debe de gestionar de alguna manera sus proyectos. Habrán proyectos que llegan directamente, ¿no? Y habrán proyectos que te vas haciendo, digamos, a través de que te vayan conociendo en lo que vas haciendo, en la constancia, en la responsabilidad frente al trabajo, en la cercanía, en el acompañamiento, en el pensamiento, en lo que puedes enseñar mientras vas enseñando a la persona con la que estás interactuando, ¿no? Pero sí, definitivamente nosotros gestionamos mucho a través también del acercamiento y de la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, sin el afán necesariamente de buscar proyectos, el hecho de acercarnos y de dar charlas y de enseñar lo que sabemos es una manera, de alguna manera, de referenciarnos como un estudio que no solamente diseña, sino diseña desde un conocimiento generado a partir de una investigación, ¿no? Y a partir de una serie de investigaciones, porque en realidad cada vez que empezamos un proyecto, empezamos desde la investigación. Y bueno, no es una tarea fácil, la verdad no lo es, pero sí buscamos cómo poder de alguna manera gestionar proyectos. Mirando hacia atrás, creo que siempre me fue muy difícil asumir que no había podido tener una experiencia más plena en cuanto a seguir aprendiendo, en salir fuera para aprender. Creo que eso es algo que siempre, de alguna manera, me ha sonado, me ha resonado, y esa es la razón por la que, digamos, he intentado hacerlo a través de los viajes, viajar muchísimo para nutrirme, o viajar todo lo que he podido, cuando menos, investigar mucho, leer sobre otros arquitectos, sobre pensamiento de otros arquitectos. Creo que eso es básicamente, y sí podría decir que me he ido labrando poco a poco con un trabajo sostenido, ¿no? Creo que nada ha venido gratuitamente. Yo creo que eso es algo que ha sido como un trabajo constante, un trabajo que ha costado y del que además me siento orgullosa, ¿no? De haber logrado. Hacia adelante, me gustaría realmente poder lograr seguir desarrollando y llegar a la meta final con proyectos que logren cambiar la calidad de vida de la gente. Porque si bien tengo esa formación, no siempre esto, digamos, puede verse reflejado en el proyecto, porque al final el proyecto da muchas vueltas y no solamente dependen de ti. Entonces, el poderlo manejar de la mejor manera también es una habilidad que uno tiene que tomar, y me gustaría poder estar en una posición en la que realmente pueda yo desarrollar proyectos que me dejen a entera satisfacción de todo lo que se desarrolla, ¿no? Que en el tema de vivienda es muy, muy complejo, ¿no? Ahora, obviamente me interesan otros proyectos también, me interesan proyectos, por ejemplo, que puedan dar soporte a la educación, como son universidades, como son colegios. Me gusta siempre proyectarme sobre tipologías distintas, tratar de buscar cómo hacer
arquitecturas distintas. Yo considero que mientras más complejo es el requerimiento de un proyecto, mientras más compleja es el clima, es el lugar mismo, mientras más complejo es el emplazamiento, mientras más complejidad hay, la capacidad que uno tiene que tener para darle la vuelta a esa complejidad hace que los proyectos salgan de alguna manera o cuajen de alguna manera más interesante, más maduros, desde otra óptica. Y eso es como un aprendizaje por prueba y error constante, ¿no? De la que siempre estamos tratando, digamos, de relacionarnos de esa manera con el proyecto. Y me interesa mucho poder trabajar no solamente en Lima, sino trabajar también en otros lugares del país, ¿no? Otras regiones, otras realidades de diferentes tipos, ¿no? Eso creo que es algo que me interesa, no solamente me interesa, sino como que me llena muchísimo poder saber que el trabajar en realidades del país me provoca mucha satisfacción, ¿no? Y siempre buscando de alguna manera adaptar o dar respuesta a las situaciones particulares, ¿no? Es algo que me gusta de lo que estoy haciendo ahora y me proyecto como una situación que quisiera seguir indagando y seguir pudiendo hacer.